Te animaste a hacer podcast y por eso mi alegría y acompañarte en estos videos para que puedas sacarte todas las dudas que también por supuesto podés dejar en los comentarios. Vamos al video. En este video tenemos que hablar sobre producción de podcast. Y en esto te invito a hacer una hoja de ruta donde puedas describir el público al que le querés hablar. Definirlo, definir sus edades, sus gustos, el modo en el que te gustaría que reciban la información y además de la investigación periodística que puedes hacer sobre antecedentes sobre lo que querés hablar o sobre lo que querés investigar. También buscar qué otro material hay producido en formato podcast para analizar un poco qué estrategias usaron y a partir de eso también repensar cuál es el universo donde va a entrar a circular tu podcast. En otro video hablaremos sobre la publicación y las plataformas. Eso también nos invita a pensar en el formato, sabiendo cuáles son los modos de consumo. Por ejemplo, si el público que escucha nuestro podcast lo hace en transporte público, va a ser muy diferente a si lo hace en su casa con auriculares sentado o sentada en un sillón. En función de esto y en esta hoja de ruta que te proponía antes, lo importante es que pienses a nivel macro todos los capítulos, el guión de los, supongamos, 8 capítulos, para poder dividir esos 8 capítulos en qué aspecto harías pie o hincapié en cada uno de ellos. Así también en la estructura del podcast que vos puedas producir y mostrar, buscar distintas formas de contar la historia. Te hablaba en el video anterior sobre los informes sonoros, sobre documentales, sobre testimonios, todo lo que tu cabeza puede imaginar al momento de grabarlo. En este sentido sirve, además de una hoja de ruta de contenidos, hacer un mapa sonoro. ¿Cómo es un mapa sonoro? Es ubicar en el centro de una hoja en blanco a alguien que te imaginas que está escuchando tu podcast y ubicar cercano a sus oídos y más alejado qué es lo que te gustaría que se escuche más fuerte, más cerca y qué es lo que te gustaría que sea secundario, que esté más periférico. En base a todo esto vas a poder hacer las grabaciones y vas a poder completar un guión que no solo va a ser escrito, sino que también va a tener distinta profundidad, niveles, volúmenes, va a tener más cuerpo, como si estuviésemos haciendo un podcast en 3D. También, además de pensar en el público y en el contenido de cada uno de los podcasts, poder hacer algunos ejercicios que te propongo. El primero es escribir una hoja, escribir el primer capítulo de tu podcast y poder mencionar en ese texto solo las vocales. Es decir, ir leyendo solo las vocales para aprender el texto con H, y poder también mejorar la modulación y la forma en la que lo vas a grabar. Lo primero que vas a grabar son las voces y te sugiero que hagas todas las grabaciones de todos los capítulos en el mismo momento, uno atrás de otro. ¿Por qué? Porque de esta manera podés mantener la misma calidad de sonido en el mismo ambiente y poder después emparejar ese sonido, por ejemplo, incorporar agudos, incorporar graves, resaltar algún aspecto, pensar efectos en los programas de edición, como por ejemplo el Audacity, que podés también, te dejo el video para aprender a usarlo, podés modificar ciertos efectos. Entonces, por ejemplo, las referencias a otros audios que estarán en un formato, si se quiere, radial o en ese efecto de radio, podría estar incorporado en una segunda pista. Entonces, en la primera pista de edición, tener la voz natural como sale, y en la segunda pista lo que uno quiere que esté resaltado o a nivel de efectos. Entonces, ejercitar la lectura mencionando las vocales, grabar primero las voces. En segundo lugar, incorporar los efectos, aquellas ráfagas, aquellos pedazos de música que quieras incorporar, otros textos y por último musicalizar con una música acorde. Lo ideal es que esté libre de derechos. En esto hay muchas bibliotecas que puedes encontrar en internet
o también en la biblioteca mismo de YouTube. Y además, por último, hacer una escucha capítulo por capítulo, como si fueses el público al que te imaginaste que hablábamos al principio. Podés compartirlo con amigos y después de esta evolución recién hacer el cierre de la producción del podcast, que incluye desde pensarlo hasta terminar de grabarlo. En el próximo video vamos a hablar de cómo publicar un podcast y ahí te voy a hacer también una salvedad que te puede facilitar la edición. Pero te lo dejo para el próximo video. Gracias por compartir estos videos. Vuelvo a invitarte a que te suscribas y a que dejes en los comentarios para compartir con otros las dudas, donde te puedo ir respondiendo sobre aquellas cosas que necesitas. Y ahora hay que hacer un poquito de tiempo para que aparezcan las recomendaciones de los otros videos de podcast que también puedes aprender en este canal, que tiene el objetivo de acompañarte en los procesos de aprendizaje de medios audiovisuales y también para que conozcas todo lo que hago en materia audiovisual. Gracias.